Buen día, alumnos de cuarto año de Ciencias Naturales. Acá tienen la presentación del tema que continúa en nuestra materia y es funciones matemáticas. Y ya verán que está unido a los conceptos de polinomio que hasta ahora venimos viendo. Ahora, para entender cuál es el concepto de las funciones matemáticas, tenemos que ver algunos ejemplos. Pero antes de ver los ejemplos, recordemos algunas cosas que vimos los primeros días de clases. Que en matemática hay constantes que se representan con números, 4, 8, 20, 5, 900, y hay variables o incógnitas que se representan con letras, con la X, con la Y, con la Z. Cuando yo sé cuánto vale algo en matemática, utilizo un número y eso es una constante. Cuando no sé cuánto vale algo en la matemática, porque puede valer un montón de cosas, utilizo una letra. Vamos a los ejemplos. Aquí tenemos una serie de situaciones que nos van a querer llevar al concepto de función. La primera situación, a medida que pasan los días, aumenta la cantidad de contagiados de COVID-19. Fíjense que no hay datos numéricos salvo el 19 de COVID, ¿tá? Pero no hay ningún otro dato numérico. Pero sí tenemos incógnitas y o variables, porque si miramos esta oración dice que a medida que pasan los días, ¿cuántos días son? No lo sabemos. Lo puedo representar con una letra porque eso para la matemática es una variable. Dice también, aumentan la cantidad de contagiados. No dice qué cantidad de contagiados son, ya que puede ser cualquier valor, no me lo dice y yo lo desconozco, también lo voy a representar con una letra porque es o una variable, puede ser cualquier cantidad, o también una incógnita porque desconozco cuánto vale. Lo que sí veo es que hay una relación entre esta variable, porque a medida que pasan los días, aumentan la cantidad de contagiados. Una variable, que es la cantidad de contagiados, varía porque pasan los días. Segunda situación, a medida que pasan las semanas, aumentan la cantidad de pacientes dados de alta. Lo mismo que el ejemplo anterior. Tenemos una incógnita o una variable, que es la cantidad de semanas que pasaron. ¿Cuál es la otra variable? La cantidad de pacientes dados de alta. Fíjense que hay una relación entre ambas variables. A medida que pasan las semanas, entonces aumentan la cantidad de pacientes. Ambas dos variables pueden ser representadas por letras, no por números. Acá no hay ningún valor numérico. Bien, tercera opción. Con el paso de las horas aumenta la temperatura. También tenemos la variable paso de las horas y la variable aumento de la temperatura. O mejor dicho, la variable es la temperatura. Fíjense que a medida que pasan las horas, entonces la temperatura aumenta. Nuevamente dos variables y una relacionada con la otra. Cuarta situación. Con el paso de las horas, una bacteria se duplica por bipartición. Esa es una forma de reproducción celular que seguramente la verán en biología. ¿Qué está diciendo acá? Que a medida que pasan las horas, no sabemos cuántas horas son, hay una bacteria que se está duplicando a sí misma por esta forma de reproducción celular llamada bipartición. Horas que están pasando va a ser una variable que la puedo representar con una X y las bacterias que se duplican las puedo representar como con una letra que puede ser Y o Z. Vamos a la próxima situación. Cuando ponemos una pava con agua sobre la hornalla encendida, vemos que a medida que pasan los minutos aumenta la temperatura del agua. Y fíjense que esta situación es muy sencilla. ¿Quién de ustedes nunca ha puesto una pava sobre una hornalla y ha visto cómo aumentaba la temperatura del agua hasta entrar o hasta llegar al punto de ebullición? Bien, acá tenemos nuevamente dos variables. Una es la cantidad de minutos que pasan, que no me dice cuántos son. Así que si yo tengo que representarlo matemáticamente, voy a usar una letra. Y la temperatura del agua, que en este caso está aumentando, la voy a representar también con otra letra porque no conozco cuáles son los valores de temperatura por los que va pasando. Ahora, no se asusten, la idea no es ponerme a escribir X, Y, Z, sino que detectemos que en estas situaciones que están de manera coloquial, tenemos funciones matemáticas porque justamente tenemos dos variables y están relacionadas entre sí. Hay una que está afectando directamente a la otra.
Esto es lo que nosotros vamos a considerar como necesario que exista para definir el concepto de función. Fíjense que acá dice que en todos los casos de función nos vamos a encontrar que en todos los casos hay dos variables y que ambas se encuentran relacionadas. Para que nosotros podamos definir la existencia de una función, necesitamos definir dos variables en que una se encuentra relacionada con la otra. Ahora, una vez que yo detecto que existe una función, porque hay dos variables, voy a ver que una va a recibir el nombre de variable dependiente porque es afectada por la otra. Y la otra variable se va a llamar independiente porque no es afectada por ninguna. ¿Tá? Por eso acá hemos puesto que la dependiente es la afectada y la independiente es la que afecta a la otra. Por último, podemos ver que, o vamos a ver más adelante en realidad, que nosotros podemos utilizar variables por medio de letras, ya que nos vamos a meter en matemática. Vamos a usar estas expresiones algebraicas que son números con letras. Acuérdense que esa era la definición de los monomios. Números con letras son un monomio, una expresión algebraica. Ok, vamos a usar monomios y polinomios para empezar a representar a las funciones matemáticas. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Un service de PC, un hombre que hace service cobra 200 pesos por una visita a domicilio para arreglar una PC más 100 pesos por cada hora que esté trabajando en ese domicilio. Yo soy una persona que hace service de computadora a domicilio. Ok, cobro 200 pesos por ir hasta el domicilio más 100 pesos por cada hora que yo esté invirtiendo en el trabajo. Vamos a ver si podemos organizar esta información en una tabla. En la primera columna vamos a poner posibles cantidad de horas trabajadas, medidas en horas y representadas con la letra minúscula H. ¿Por qué con la letra minúscula H? Porque es la primera letra de la palabra horas. Y una segunda columna que es el costo del service, lo que yo voy a cobrar, lo que me van a tener que pagar, que fíjense cómo está escrito, costo y entre paréntesis H. ¿Cómo se lee eso? C de H, costo en función de horas. ¿Y en qué se mide? En pesos. Hagamos algunos cálculos. Primera fila de esta tabla, para 0 horas de trabajo. Bueno, ok, yo fui a hacer un service y ahí me encontré con que golpeo la puerta, sale la persona y me dice, ok, mire, mi computadora empezó a funcionar, no necesito que usted se ponga a arreglar la computadora. Bien, según lo que acabamos de leer, por el solo hecho de hacer la visita me tienen que pagar 200 pesos. Hagamos el cálculo de lo que habría que hacer según lo que dice esta oración del ejemplo. El costo para 0 horas de trabajo va a ser 100 pesos por 0. ¿Por qué 100 pesos por 0? Por 0 porque no trabajé ninguna hora. Y ahí me está diciendo que me tienen que pagar 100 pesos por cada hora, ya que no trabajé ninguna, es 100 por 0, más los 200 pesos de la visita a domicilio. 100 por 0 es 0, más 200, 200. Ok, ahí tenemos el costo para 0 horas de trabajo. Veamos el costo para 1 hora de trabajo. ¿Cómo se lee ese cálculo? C de 1, C o costo en función de 1 hora de trabajo. Va a ser 100 pesos por 1 hora de trabajo más 200 pesos de la visita. En total esa cuenta me da 300 pesos. ¿Qué pasa si tengo 2 horas de trabajo? C de 2. Costo para 2 horas, 100 pesos por 2 más 200. Eso en total me da 400. Y por último en esta tabla, para 3 horas, tenemos C de 3, costo para 3 horas, 100 por 3 más 200, igual a 500. Ustedes observen qué números se mantuvieron constantes en todas estas 4 cuentas que tenemos en las 4 filas de la tabla. Aparece el 100 fijo. Después tenemos 0, 1, 2, 3. Eso es una variable. Empezó por 0 y terminó por 3. Y después está el más 200, que siempre se mantiene fijo. Fíjense lo que es constante y fíjense lo que es variable. Variable, el 0, el 1, el 2, el 3, el 200, el 300, el 400 y el 500. Constante, que no cambió. Siempre el 100 y siempre el 200.
Eso a mí me permite establecer una fórmula o una expresión algebraica que es justamente un binomio o un polinomio. ¿Cómo se llama este polinomio? CDH. ¿Qué quiere decir CDH? Costo en función de las horas de trabajo. Fíjense cómo lo calculé, o a que es igual a 100, que es la constante que se repite siempre, por h, que es la variable horas, que en todas las cuentas fue cambiando, por eso es una variable, más 200, que en todas las cuentas se mantuvo fijo. Entonces, CDH es una variable, 100 es una constante, h es una variable, 200 es una constante. Con esto ya nos estamos adentrando en el concepto de una función escrito como oraciones en forma coloquial y escrito como un polinomio en forma algebraica. Seguimos. Ok, acá les estoy ofreciendo un pequeño trabajito. Este trabajo ustedes me lo van a entregar en la fecha en la que estipulemos. Y fíjense que son varias situaciones escritas en forma coloquial donde está presente el concepto de función. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Y eso va a estar en un archivo PDF. Simplemente para cada una de esas situaciones tienen que indicar cuáles son las variables y cuál es la dependiente o la independiente. Estaré esperando las dudas de ustedes en los días y horas que establezcamos para poder tener un contacto. Hasta luego, muchachos y muchachas.